Mi nombre es Miguel Ríos, pero en la carretera me conocen como el Lobo del Sur. No por nada oscuro, sino porque he corrido rutas desde Chiapas hasta Tijuana por más de 23 años y siempre ando despierto cuando todos duermen. Mi camión, un Volvo rojo con rayas blancas que llamo La Nena, ha sido mi casa, mi refugio, mi confesionario. He visto cosas en estas autopistas que no le contarías ni a tu mejor amigo. Esta historia ocurrió una noche de octubre, cuando el cielo sobre Puebla se partió en dos y descargó una tormenta que parecía el fin del mundo. Iba de regreso de una entrega en Cuernavaca, rumbo a Celaya, con una carga de medicamentos que debía entregar antes de las 6 de la mañana. Si llegaba tarde, perdía el bono mensual que necesitaba para pagar la operación de mi madre en Oaxaca. Así que apreté el volante, encendí los limpiaparabrisas al máximo y aceleré un poco más. Fue cerca de Texmelucan que vi la luz de una gasolinera Pemex brillando entre la neblina. Me detuve, no por combustible, sino por un presentimiento, como cuando sabes que hay alguien detrás de ti sin necesidad de voltear. Entré a la tienda. Detrás del mostrador, el chico que atendía bostezaba mirando su celular. Pero lo que me llamó la atención fue ella, una mujer mayor, vestida con un hábito negro y blanco, como de monja, parada junto al refrigerador de bebidas, con una mano temblorosa sobre la puerta de vidrio. Su rostro era pálido, arrugado como papel viejo, y sus ojos, Dios, sus ojos eran claros, casi transparentes, como si hubieran visto demasiado tiempo y no pudieran enfocarse bien. Temblaba, literalmente temblaba, como si tuviera frío, aunque adentro hacía calor. «Señora», dije acercándome despacio, sin querer asustarla. «¿Está bien?». Volteó hacia mí lentamente, como si su cuello no respondiera del todo. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Tragó saliva y al final dijo, con voz quebrada, no sé dónde estoy». Sentí un nudo en el estómago. No era miedo, era pena, una profunda tristeza que me subió desde el pecho. Le pregunté si necesitaba ayuda, si tenía familia cerca. «Vengo del convento de Santa Cecilia. Allá tengo mis cosas, mi celda, mi rosario». Pero me perdí. Salí a rezar al jardín y ya no encontré el camino. Santa Cecilia. Había escuchado ese nombre, un convento antiguo, en las afueras de Cholula. Dicen que tiene una campana del siglo pasado que suena sola a medianoche. «¿Y cómo se llama usted?», le pregunté. «Soy la hermana María del Refugio. Entré a la vida religiosa a los 18. He cuidado a tantos niños huérfanos, algunos ya tienen nietos, pero últimamente, a veces, no recuerdo bien las cosas. Me pierdo, me dicen que es la edad. Usted parece buena persona. ¿Me ayudaría a regresar?». Ahí fue cuando mi mente empezó a gritar. «No, Miguel, tienes prisa, no puedes desviarte. La carga, el bono, tu madre». Pero otra voz, más baja, más oscura, me decía, «Si no la ayudas, ¿quién lo hará? Y si muere aquí, sola, bajo la lluvia». Miré el reloj del celular 1:47 a.m. Tenía menos de 5 horas para llegar a Celaya. Desviarme a Cholula me costaría al menos 1 hora y media, tal vez 2 con este clima. «Suba», dije al final, respirando hondo. «La llevo, Dios te lo pagará», dijo, tomándome la mano. Su piel era seca, fría. Salimos bajo la lluvia. Ayudé a la monja a subir a la cabina. Le puse una cobija sobre las piernas. Encendí el motor. La nena rugió, como diciendo, «Aquí vamos otra vez». Al principio, la monja hablaba en susurros. Contaba historias de su juventud. Cómo llegó al convento después de que su novio murió en un accidente de camión. Cómo educó a niños abandonados. Cómo rezaba todas las noches frente a la estatua de San José. Yo asentía, concentrado en la carretera.
Pero poco a poco su voz cambió. Se hizo más lenta, más ronca, como si no fuera ella quien hablara. «Hace frío», dijo de repente. «Mucho frío. ¿Quiere que suba la calefacción?», pregunté. «No es el cuerpo, es el alma. Aquí hay almas que no descansan». Sentí un cosquilleo en la nuca. No dije nada, solo apreté el volante. Entonces, sin previo aviso, señaló hacia afuera, hacia un terreno baldío a un lado de la carretera. «Ahí», dijo, «ahí está el joven». «¿Qué joven?», pregunté mirando. «Solo vi sombras, charcos, maleza. El que se ahogó en el arroyo en 1983. Lo encontraron 3 días después, agarrado de una raíz. Nadie lo buscó». «¿Cómo sabe eso? ¿Y esa casa quemada?», siguió, señalando otra ruina a lo lejos. «Vivía una mujer sola. Un hombre entró una noche y nunca salió. Ella sigue allí, esperando». Empecé a sudar, no de calor, de miedo, porque reconocí ese lugar. Era una casona en ruinas que todos evitan. Decían que una anciana murió asesinada allí en los años 70. Era un rumor del pueblo. «Hermana», dije, tratando de mantener la voz firme, «¿cómo conoce estos lugares?». Ella no respondió, solo sonrió. Una sonrisa triste, vacía. «Yo no soy la única que se pierde», hijo dijo. «Algunos se pierden para siempre». Llevábamos casi 1 hora de camino. Cuando llegamos a un parador, necesitaba aire. Bajé del camión, respiré hondo. La monja se quedó adentro, mirando hacia el frente, inmóvil. Entré al baño, me lavé la cara con agua helada, me miré al espejo. Estaba pálido, mis ojos tenían ojeras profundas y por un instante juraría que vi a alguien detrás de mí, una figura oscura, alta, con hábito. Pero cuando volteé, no había nadie. Salí, fui a la cafetería, pedí un café doble y saqué mi celular. Busqué Convento de Santa Cecilia. Llamé, contestó una voz de mujer, cansada. «Buenas noches, hermana», dije. «Soy camionero. Encontré a una monja en una gasolinera cerca de Texmelucan. Dice llamarse María del Refugio. ¿Es posible que sea de su convento?». Silencio largo. «Dios mío», dijo al fin. «La hermana María del Refugio lleva 2 días desaparecida. La estamos buscando por todos lados. Tuvo un episodio anoche. Salió corriendo durante una tormenta. Creemos que tuvo una crisis de demencia». «Está conmigo», dije. «Voy para allá. Por favor», suplicó. «Tráigala. Rezaremos por usted». Colgué. Me temblaban las manos. 2 días desaparecida, y yo la había encontrado como si alguien me hubiera guiado hasta ella. Regresé al camión. La monja seguía igual, pero esta vez, cuando subí, me miró y dijo: «Gracias, Miguel. Gracias por no tener miedo». «No fue valentía», respondí. «Fue... no sé qué fue». Ella sonrió. Encendí el motor. Quedaban 20 minutos para llegar, pero la carretera, de pronto, se sentía diferente. Más oscura, más estrecha, como si el mundo se hubiera encogido a nuestro alrededor. Y entonces, en el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Detrás de nosotros, a unos 100 metros, venía un coche, sin luces. Solo 2 ojos rojos flotando en la niebla. No aceleraba, no frenaba, solo nos seguía. «¿Lo ve?», pregunté, con la voz quebrada. La monja no miró atrás. «No temas», dijo. «Él también busca regresar». «¿Estás listo para lo que viene? Te leemos. Déjanos saber en los comentarios». El coche sin luces seguía ahí, a 100 metros, luego a 80, luego a 60. No aceleraba,
pero tampoco se quedaba atrás, como si flotara sobre el agua negra de la carretera. Intenté mirar con más atención por el retrovisor, pero solo veía esos 2 puntos rojos brillando en la niebla como ojos de animal. ¿Qué es eso?, pregunté. La monja no volteó. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, los dedos entrelazados como si rezara. Su respiración era lenta, tranquila. «No es un coche», dijo al fin, con una calma que me heló más que el miedo. «Es un alma en camino. ¿Qué quiere?» «Nada de ti. Solo pasar. Pero necesita permiso». «¿Permiso? ¿De quién?» «Del que conduce». Sentí un nudo en la garganta. ¿Yo? ¿Yo tengo que darle permiso a un fantasma para que pase? Quise reírme, quise gritar, pero no hice ninguna de las dos cosas, porque en ese momento la nena comenzó a vibrar, no como cuando el motor falla. Era diferente, como si algo dentro de la cabina estuviera moviéndose. «Abre la ventana», dijo. «¿Qué?» «Abre la ventana». Para él. No voy a abrir nada. Ese algo nos está siguiendo. «No te hará daño», replicó. «Pero si no le das paso, no podrá descansar. Y tú tampoco». Sus palabras sonaron como una sentencia. Tragué saliva. Con la mano derecha, temblando, bajé el cristal unos centímetros. El aire frío entró de golpe, con gotas de lluvia. Y justo entonces, el coche que nos seguía desapareció. No frenó, no se estrelló, simplemente se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. Pero en el espejo retrovisor, por un segundo, vi otra cosa. Una figura, de pie en medio de la carretera, alta, delgada, vestida con ropa antigua. Un hombre joven, con el rostro mojado, los ojos vacíos, y detrás de él, una camioneta volcada en un arroyo, cubierta de lodo. Parpadeé. «Ya no estaba». «Pasó», dijo la monja, cerrando los ojos. «Gracias». No respondí. Estaba demasiado asustado, demasiado confundido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía dolor en el pecho, y aún así seguí conduciendo, porque ya no podía detenerme. No ahora. Faltaban 10 minutos para llegar al convento. La lluvia paró un poco. Las luces de Cholula empezaron a aparecer entre la neblina. El convento de Santa Cecilia estaba en una colina baja, rodeado por un muro de piedra cubierto de hiedra. Cuando llegamos, vi la campana, justo como ella había dicho, antigua, oxidada, colgando sobre el portón principal. Toqué la bocina 2 veces. Seguimos esperando, hasta que vi una silueta acercándose. Una monja joven, con capucha, abrió la reja. Cuando vio a la hermana, soltó un grito ahogado. «Hermana, Dios santo, hermana». En cuestión de segundos, otras 3 monjas salieron corriendo. Abrazaron a la anciana, lloraron, rezaron en voz baja. Yo me quedé afuera, en la cabina, sin saber qué hacer. Me sentía débil, como si acabara de despertar de una pesadilla larga. Una de las monjas, más mayor, se acercó a mí. Llevaba un rosario en la mano. «Gracias, hijo», dijo. «No sabe lo que ha hecho. La hermana es muy querida aquí. Tiene Alzheimer avanzado. Ayer tuvo un episodio. Salió, gritando que alguien la llamaba. Dijo que era su hermano, que murió en un accidente hace 50 años. Me quedé helado». «¿Su hermano?» «Sí. Iba en un camión que se volcó en esa curva. Nadie sobrevivió. Ella siempre culpó al conductor. Dijo que manejaba borracho, pero nunca supimos la verdad». Miré hacia el frente. Recordé al hombre en la carretera, joven, mojado, con ojos vacíos. «¿Y usted cree que ella lo vio?», pregunté. La monja me miró fijo. «Ella no ve con los ojos, hijo. Ve con el alma». Las monjas ayudaron a la hermana a entrar, pero antes de cruzar el umbral, ella se detuvo, volteó hacia mí, caminó lentamente hasta la cabina. Yo
Bajé el cristal. Miguel dijo: «Hoy no solo me trajiste a casa, le devolviste la paz a mi hermano». Sentí un escalofrío. Ella sonrió. Sacó de su hábito un pequeño rosario de madera oscura. «Este fue de mi hermano», dijo. «Lo llevaba el día que murió. Desde entonces lo he guardado, pero hoy debe ir contigo». «Llévalo», dijo, «para que nunca pierdas el camino, ni en la carretera ni en la vida». Asentí. No pude hablar. Ella dio media vuelta y entró. La puerta del convento se cerró tras ella con un sonido profundo. Encendí el motor. Salí de allí sin mirar atrás, pero mientras bajaba la colina, algo extraño pasó. El radio se encendió solo. Lo que se escuchaba no era música. Era una voz, débil, masculina, susurrando. «Gracias por dejarme pasar», grité. Apagué el radio, golpeé el tablero, pero la voz ya no volvió. Llegué a Celaya a las 7:23 de la mañana, tarde. Mi jefe me esperaba en la bodega, con el ceño fruncido. «¿Dónde estabas, Miguel?», gritó. «Perdiste el bono. Te van a descontar la hora extra». «Esto no puede seguir así», quise explicarle. Quise decirle todo: la monja, el coche sin luces, el alma del hermano, el rosario. Pero sabía que no me creería, así que solo asentí. «Lo siento, jefe. No volverá a pasar». Me fui a casa. Dormí 12 horas seguidas. Soñé con caminos infinitos, con niños que lloraban en arroyos, con campanas que sonaban a medianoche sin que nadie las tocara. Al día siguiente, recibí una llamada. Era la madre superiora del convento. «Señor Ríos», dijo, «quiero agradecerle personalmente. La hermana amaneció distinta, más lúcida. Habló de usted. Dijo que usted la ayudó a cerrar una herida muy antigua. Rezamos por usted esta mañana y queremos que sepa que no será castigado por el retraso». «¿Cómo dice?» «El convento envió una carta a su empresa. Explicamos lo sucedido y su jefe me llamó hace una hora. Dice que no solo le perdona el retraso, sino que le asignará una ruta fija con menos carga, mejor pago y días libres para visitar a su madre». Colgué. No lo podía creer. Me quedé mirando el rosario, colgado ahora del retrovisor de la nena. Giraba lentamente, capturando la luz del sol. Pero esa noche volví a soñar. Soñé que conducía por la misma carretera. Llovía y de nuevo vi la gasolinera. Entré y allí estaba ella, la monja, parada junto al refrigerador, solo que esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en la penumbra, había más figuras: monjas jóvenes, niños con ropas antiguas, hombres con uniformes de camioneros rotos, todos mirándome en silencio. Y cuando la monja volteó me dijo: «Gracias por venir. Ellos también necesitan que alguien los vea». Desperté sudando. Corrí al camión. El rosario seguía allí, pero algo había cambiado. Desde entonces, no he vuelto a tomar esa ruta de noche, pero llevo el rosario conmigo, siempre, y cada vez que paso frente a un lugar donde ocurrió un accidente, bajo un poco la velocidad, enciendo una luz interior y digo en voz baja: «Si están ahí, pasen. Tengo espacio», porque ahora sé una cosa: no todos los pasajeros que viajan en la carretera tienen cuerpo. Algunos solo necesitan que alguien les diga: «Sígueme, yo te llevo a casa». ¿Hay algún detalle que hayas notado y que otros no? Déjanos saber en los comentarios. Pasaron 3 semanas. La vida parecía haber vuelto a la normalidad. Mi nueva ruta, como me habían prometido, era más tranquila. Menos presión, menos horas, más tiempo para dormir, para llamar a mi madre, para respirar. Hasta empecé a creer que todo lo que había vivido aquella noche la monja había sido producto del cansancio, del estrés, de la mente,
jugándome una mala pasada, hasta que volví a soñar con ella. No fue un sueño cualquiera, fue claro, tan real. Soñé que estaba de pie frente al convento. La campana sonaba, pero no con su repique habitual. Era lento, doloroso, como un lamento. Y entonces vi a la monja en el umbral. No vestía su hábito. Llevaba un vestido blanco antiguo, como de los años 50, mojado hasta las rodillas. En sus manos sostenía el rosario. Miguel dijo: «Necesito que regreses». «¿Por qué?», le pregunté en el sueño. «Ya te llevé a casa». «Pero yo no soy la última», respondió. «Hay otro que espera, y esta vez no podrá hablar». Me levanté de un salto. Fui al espejo. Estaba pálido, mis ojos hundidos, y cuando miré hacia el camión, estacionado bajo el toldo, vi algo que no estaba antes. El rosario colgaba del retrovisor, pero estaba girando como si alguien acabara de tocarlo, aunque no había viento. Esa mañana, antes de salir, llamé al convento. Respondió una novicia. «Buenos días», dije. «¿Podría hablar con la hermana María del refugio?». Hubo una pausa larga. «Lo siento», señor, dijo al fin. «La hermana falleció anoche. Durmió profundamente, sin dolor. La encontramos con una sonrisa en el rostro». Colgué. No dije nada. Solo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el mundo se detenía. Había muerto y me había dejado el rosario, no como recuerdo, como herencia. Esa tarde tomé la carretera, no por trabajo, por necesidad. Sentía una presión en el pecho, una voz dentro que repetía: «Ve, ahora». No sabía a dónde, pero sabía que tenía que ir. Conduje hasta Cholula. Cuando llegué al convento, ya anochecía. Bajé del camión. El portón estaba entreabierto. Caminé por el sendero de piedra. Todo estaba en silencio. Entré al jardín trasero. Ahí estaba la estatua de San José, cubierta de musgo. Pero lo que vi junto al banco me heló. El rosario, el mismo que yo llevaba en el camión, estaba allí, colgado de una rama baja, balanceándose suavemente, como si el viento lo moviera. Corrí, lo tomé, y al sostenerlo, sentí un frío que subió desde mis dedos hasta el cráneo. Escuché un susurro: «Gracias por traerme paz». Era la voz del hermano de la monja, el camionero del accidente. Pero ahora había otra voz, más débil, más joven. «Ayúdame». Salí corriendo del convento. Subí al camión, encendí el motor. Quería irme, olvidar, pero cuando miré el retrovisor, vi algo que me paralizó. En el asiento trasero, donde nunca había nadie, había una figura, un joven. No tendría más de 20 años. Vestía ropa vieja. Estaba mojado, temblaba, y cuando levantó la cara, vi sus ojos, vacíos, como pozos negros. «No tengo miedo», dije, aunque temblaba. «¿Quién eres?». No habló, solo señaló hacia afuera, hacia la carretera que lleva a Amozoc. Entendí, no era casualidad que hubiera venido. Alguien me había guiado. Ella, el rosario, el alma de la monja. Y ahora, este joven necesitaba que lo llevara a algún lado. «¿Quieres que te lleve?», pregunté. Asintió lentamente. Arranqué. Tomé la ruta que él me indicaba. Pasamos por el terreno baldío donde ella dijo que se ahogó el joven en 1983. Esta vez no vi visiones, no escuché risas, solo silencio. Llegamos a un arroyo seco, cerca de una vieja escuela abandonada. El joven señaló un punto entre los arbustos. Me detuve. Bajé. Llevaba el rosario en la mano. Caminé hasta donde me indicó, y ahí, medio enterrado en el lodo, había algo, una mochila escolar, vieja,
rota, con el nombre escrito en cinta adhesiva, José Luis. La abrí. Adentro, libros llenos de agua, un cuaderno con dibujos y una carta doblada, protegida en una bolsa plástica. La leí. Querida madre, hoy no vine a casa porque me castigaron por hablar en clase. Voy a esperarte en el puente. No estés triste. Te quiero mucho. Mañana sí vendré. La fecha: 14 de octubre de 1976. Ese joven nunca llegó a casa. Se cayó del puente durante la tormenta. Su cuerpo apareció meses después, arrastrado por la corriente. Nadie supo que había estado esperando a su madre. Caí de rodillas. Empecé a llorar, no de miedo, de tristeza, de impotencia. Ya está, dije, sosteniendo la mochila. Ya te encontraron. El viento se calmó, el cielo se despejó un poco, y cuando volví al camión, el joven ya no estaba. Dejé la mochila en la entrada de lo que alguna vez fue su escuela. Puse una cruz hecha de ramas y recé. No sé rezar bien, pero lo intenté por él, por todos los que se perdieron. Al día siguiente, recibí una visita. Una mujer mayor, con fotos antiguas en la mano. Dijo llamarse Doña Consuelo, madre de José Luis. Había visto las noticias locales sobre el hallazgo. Me abrazó, lloró en mi hombro, me agradeció como si le hubiera devuelto a su hijo. Usted no sabe cómo he buscado, dijo. Todos decían que se fue, que escapó, pero yo siempre supe que no. Yo siempre supe que me esperaba. Le entregué la carta y el rosario se volvió más ligero esa noche. Desde entonces lo llevo siempre, no solo por protección, por responsabilidad, porque he entendido algo terrible y hermoso a la vez. Hay almas que no pueden descansar porque nadie las busca, y yo ya no conduzco solo. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.